un coche eléctrico es mejor que uno de gasolina. Sí, este soy yo. Te preguntarás cómo he llegado hasta aquí diciendo semejante barbaridad. Y antes de que vayas a comentarios a insultarme a mí, a mi madre y a toda mi familia, déjame contarte por qué he llegado a esta conclusión. Para el vídeo de hoy he probado estos dos Citroën C3, uno es azul y el otro es gris, y ya no se diferencian en nada más. No, ahora en serio, este de aquí es gasolina, ese de ahí es eléctrico, os dejo exactamente los modelos en la descripción para que el vídeo no dure 2 horas. Con los dos he hecho una ruta por ciudad, una ruta por carretera y lo he repostado y recargado dejándome los dineros para ver cuál de los dos es más eficiente, cuál es más económico, cuál es más cómodo de conducir y por tanto, cuál de los dos es mejor. Vámonos a conducir. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Empezamos la primera prueba, que es de conducción por ciudad. He creado una ruta para simular un trayecto de casa a la oficina y de la oficina a casa, con su tráfico, sus semáforos, su estrés de Madrid, lo tiene todo. Esta prueba es para ver dos cosas. La primera, el comportamiento de ambas motorizaciones por ciudad, y la segunda, para ver, obviamente, eficiencia y consumos. El sonido de los intermitentes, esto es otra locura, ¿eh? La primera vez que lo escuchas parece que estás jugando al Pong, tío, este mítico. Mientras ya estamos entrando al centro de Madrid, voy a contaros cómo tengo este C3. Básicamente hemos salido con un 91% de batería, con unos 271 kilómetros restantes de autonomía. Voy con el aire acondicionado puesto en automático. Los ventiladores están al mínimo, o sea que no debería de afectar demasiado al consumo. Y me acabo de dar cuenta que me he puesto mal. Pero me da igual, ¿por qué? Porque voy en un eléctrico. Ahora puedo pegar aquí un acelerón como si fuera Carlos Sainz. Voy sin música, eso sí, ¿eh? Eso no afecta nada al rendimiento ni a la eficiencia, pero bueno. De momento, las primeras sensaciones están siendo buenas. Todos los eléctricos, sinceramente, se sienten igual. Son coches muy cómodos de conducir, sobre todo en ciudad. Te despreocupas de estar cambiando de marchas. Es como si jugaras un videojuego, aceleras, frenas y te olvidas. Entiendo que esto puede resultar algo aburrido para algunos conductores, pero es lo que hay, el futuro. Volvemos a la M30 en este primer tramo. Por dentro creo que no vais a notar la diferencia entre el eléctrico y este, porque de verdad que los dos modelos son exactamente iguales en acabados. Hemos empezado la prueba por ciudad con el depósito casi lleno, con 501 kilómetros de autonomía restante, según nos dice el ordenador del coche. ¿Es por aquí? Sí, era. Vamos a hacer la misma ruta por ciudad. La verdad que ya me está gustando mucho, para empezar, el sonido del motor. No sé qué tiene este C3, pero en marchas cortas, primera, segunda, suena súper bien el motor. Me llama mucho la atención porque no me lo esperaba esto de un C3. Y me gusta mucho el toque de marchas de momento. Es muy cortito, cambias de primera, segunda, tercera, súper bien, entran perfectas, cortas, cómodo. Por otra parte, entiendo a la gente que prefiere un coche de combustión antes que uno eléctrico, simplemente por el sonido. Notar cómo sientes una respuesta cuando pisas el acelerador, cuando cambias de marcha. Entiendo lo gratificante que puede ser. A mí, la verdad, que ambos, de momento, me están pareciendo cómodos. Una de las cosas que más me gusta de los eléctricos, aparte de lo cómoda que es la conducción, porque eso es innegable, es el hecho de poder aparcar en el centro de cualquier ciudad, ya tengas zona de bajas emisiones, restricciones, etcétera. Puedes aparcar donde quieras, siempre que quieras, y haya la limitación que haya. Es decir, si hay zona verde, si hay zona azul, y encima gratis y el tiempo que quieras. Es top. En cambio, con este modelo, pues sí, lo podemos aparcar aquí sin problema, en zona azul. Obviamente hay que pasar por caja, pero en el caso de Madrid no lo podemos meter en todas las zonas que quisiéramos. Así que, como tengo que pagar, mejor me voy. Voy a decir algo que a lo mejor no tiene mucho sentido, pero el eléctrico me parece más cómodo, pero me gusta más conducir el de combustión. A pesar de que pueda ser ligeramente más rollo llevar todo el tema de las marchas, pero la sensación que me está transmitiendo este me gusta más. Yo creo que es por la sensación de esa respuesta del motor que os decía, el cambio de marchas, como que tienes un poco más el control de lo que quieres hacer. Simplemente por eso me gusta más. Ya estamos llegando al punto del que hemos salido, volviendo a casa, y la experiencia con el eléctrico pues buenísima. Después de cerca de 18 kilómetros, la verdad que lo que podía esperar. Una conducción muy suave, muy cómoda, muy rápida, sobre todo en las salidas como esta, en las rotondas, en los CEDAs, en los semáforos.
y en una ruta por ciudad de cerca de 19 kilómetros no se ha llegado a descargar un 10% la batería. Hemos salido con un 91, estamos ahora mismo al 83. Así que creo que está bastante bien. Igualmente, luego calculamos el consumo, porque es un dato que el coche no nos da, cosa que me llama mucho la atención. Así que cuando paremos os cuento más. Bueno, pues igual que antes, estamos llegando ya al fin de nuestra ruta por ciudad con el C3 de gasolina. Me marca el ordenador que hemos hecho un consumo de 6,3 litros a los 100, una ruta de ahora 21,5 kilómetros. No sé si en algún momento nos hemos desviado de la ruta que hemos hecho con el eléctrico, pero bueno, es una diferencia mínima. Y la verdad que 6,3 litros a los 100 me sorprende para bien, ¿eh? Pensaba que íbamos a tener más consumo aquí, así que bastante sorprendido para bien. Bueno, pues primera prueba concluida, conducción por ciudad, y sacamos dos conclusiones. La primera, que ambos coches son bastante cómodos de conducir en ciudad. Obviamente el eléctrico gana aquí un puntito extra simplemente por ser automático. Y en segundo lugar, hablando de eficiencia, aunque me ha sorprendido bastante el de combustión por esos 6,3 litros que ha hecho en ciudad, que pensaba que iba a ser bastante más alto, obviamente el C3 con esos 12,3 kilovatios hora aproximadamente, pues gana la partida por ser más eficiente en ciudad. Esto es algo común a la mayoría de vehículos eléctricos y este Citroën C3 no iba a ser menos. Así que el primer punto de esta comparativa se lo lleva el C3 eléctrico. Segunda prueba, vamos a salir ya a la carretera, autovía. Vamos ahora mismo con el C3 de gasolina. La idea es hacer unos 73 kilómetros en un circuitillo que tenemos ya pensado para comprobar, como siempre, todo el tema de los consumos y también aprovechar para ver qué tal la comodidad de conducción entre un modelo y otro. Así que voy a aprovechar para poner todo a cero y empezamos la conducción. Nada, misma ruta que con el gasolina, ahora con el C3 eléctrico. Os voy a decir lo que tenemos en pantalla: 73% de batería restante y 204 kilómetros de autonomía. ¡Buah! ¡Vamos! ¡Qué gusto! Esto con el de combustible me hubiese costado un poquito más simplemente por el hecho de cambiar las marchas. Vale, pues nada, velocidad de crucero puesta a 120, la velocidad que marca la vía, no vamos a volvernos locos. Lo único que tengamos un pelín en cuenta que hay un poco de más tráfico, pero vaya, no creo que esto nos vaya a afectar demasiado. Y nada, a ver qué tal esta experiencia. Bueno, llevamos un poquito más de la mitad de trayecto en esta ruta por autopista que estamos haciendo. Estoy ya cerca de llegar a los 50 kilómetros de ruta. De momento ahora mismo el ordenador me dice que 6,3 litros a los 100 de consumo. Quizá un poquito más alto de lo que esperaba porque es exactamente el mismo consumo que he hecho por ciudad. Así que sorprendido aquí. Bueno, acabamos de superar el kilómetro 50 de esta ruta por autovía con el Citroën EC3, modelo eléctrico. Llevamos un 48% de batería y quedan 94 kilómetros restantes de autonomía aproximadamente, según nos dice el coche. Es más o menos lo que esperaba a nivel de desgaste. Estoy yendo a crucero constante, tampoco he tenido que tocar el freno prácticamente en ningún momento. Y sobre las sensaciones de conducción, honestamente son las mismas. Este modelo y el otro son una copia exacta, lo único que cambia es la motorización del interior y obviamente las baterías eléctricas que tenemos aquí debajo. Nada nuevo, nada diferente a cualquier otro coche de gasolina, con su ruido de rodadura, el del motor, incluso el del ambiente, suena bastante. Y por lo demás, un coche cómodo, la verdad. Todo igual, se siente igual, la conducción es igual de cómoda, el tacto del volante es exactamente el mismo. Quizá este se note un poquito más cuando tocamos el freno y cuando levantamos el pie del acelerador, que se nota un pelín más esa frenada regenerativa, te echa un pelín para adelante. Por lo demás es exactamente lo mismo, incluso el ruido, es un coche poco estanco, se escucha muchísimo el ruido de rodadura. Aquí obviamente el del motor no lo vamos a escuchar, pero por lo demás todo igual. Bueno, pues llegamos al final de este trayecto, una ruta de 72,4 kilómetros y un consumo de 6,2 litros a los 100.
Nos queda todavía 383 kilómetros de gasolina dentro del tanque, no llega ni a la mitad del depósito todavía. Podría ser mejor el consumo, pero podría ser peor también. Ahora mismo tenemos un 38% de batería restante, recordemos que partíamos del 73, tenemos 66 kilómetros de autonomía todavía. Como el coche no nos dice el consumo, lo hemos calculado y en base a su batería de 44 kilovatios hemos hecho un consumo aproximado de 21,3 kilovatios hora en este trayecto. Es bastante, como podíamos esperar. Los coches eléctricos en largas distancias y en recorridos de autovía, autopista a 120 es cuanto más suelen desgastar la batería y por tanto es un hándicap frente a los de gasolina. Fin de esta segunda prueba y la verdad que no sorprenderá a nadie que el C3 de combustión de gasolina haya sido el ganador. Los eléctricos aún tienen esa asignatura pendiente de ser menos consumistas en autovías, carreteras de largas velocidades y en este caso el C3 nos ha dado un dato que no está nada mal, con unos 6,2 litros a los 100 frente a los 21,3 kilovatios que nos ha dado el eléctrico. Así que segundo punto de esta comparativa para el C3 de combustión. De momento la cosa interesante, ¿eh? 1-1. Seguimos. Llega el momento de repostar. Lo tenemos un poco más de la mitad. Vamos a ver cuánto nos cuesta. Lo que tarde. Esta es una de las ventajas de la combustión, sin ninguna duda, por encima de los eléctricos, y esto va a ser así durante, yo creo que para toda la vida. El hecho de que llegas, conectas, echas combustible, 2-3 minutos como muchísimo y te piras. Así que, ventajas. Bueno, pues 32,94, 21,83 litros es lo que hemos echado a 1,509. Eso es lo que nos ha costado. Voy a pagar. La multa, F. Perdón. Bueno, pues aquí está, 32,94, llenar el depósito de este C3 de gasolina. Eso sí, hemos tardado menos de 2 minutos en repostar. Así que vamos a ver qué tal el eléctrico. Tenemos un 19% restante en el interior, 35 kilómetros de autonomía. Nos hemos venido un cargador bastante rápido. Tiene carga rápida este modelo, así que quiero ver cuánto tenemos que estar aquí esperando y cuánto tarda en cargarse. Pues nada, a esperar, a leer, a escuchar música, a yo qué sé, tío. Bueno, pues ya está. Aquí veis, 81% de carga en 33 minutos y 22 segundos, la verdad, bastante rapidito. Citroën cumple lo que dice en su página web, así que lo voy a detener ya. Ahí está, carga detenida. Y bueno, según el resumen de la carga, en 33 minutos se ha recargado 29,79 kilovatios hora y esto nos ha costado 16,08 céntimos. Exactamente la mitad que nos había costado recargar el C3 de gasolina. Es cierto que no hemos cargado el coche al 100%, se ha quedado en un 81%, pero vaya, que esa diferencia tampoco iba a encarecer muchísimo más el precio, no iba a ser una distancia muy grande. ¿Es más caro? ¿Es más barato? Depende. En este caso, hoy nos ha costado aquí cargarlo unos 0,54 céntimos por kilovatio. Es cierto que si tuviésemos un wallbox en casa y lo pudiésemos cargar por la noche, toda la noche, con una tarifa muy ajustada, pues obviamente saldría muchísimo más económico que un repostaje de gasolina. Pero si lo cargamos en puntos públicos, como en el que estamos ahora mismo, es cierto que es algo más barato ligeramente, pero la diferencia tampoco llega a ser mucha. Tened en cuenta que con 32 euros hemos llenado el depósito con un poco más de la mitad a tope y tenemos unos 600 kilómetros de autonomía. En cambio, con este C3 eléctrico al 100% de su batería no llegamos a superar los 300 kilómetros de autonomía real. Así que, echad cuentas. Sobre la prueba de repostar, la verdad que tengo sentimientos encontrados, porque yo ahora voy a haceros una pregunta. ¿Qué valoráis más? ¿Vuestro tiempo o vuestro dinero?
Si me preguntáis a mí, yo valoro más mi tiempo. Yo me quedo con estos 2 minutos de repostar y poder seguir con mi viaje o poder seguir haciendo los recados que estaba haciendo. En cambio, con los eléctricos, de momento nos vemos un poquito más condicionados a la hora de recargar. Y como habéis visto, realmente la diferencia de precio a la hora de repostar uno y de recargar el otro no es tan grande si lo hacemos en puntos de carga públicos. Si lo hiciéramos de noche en nuestra casa, la cosa cambiaría mucho porque sí que sería mucho más económico para nuestro bolsillo, pero como no ha sido el caso en esta comparativa, la cosa está ahí. Dime qué piensas tú. Y claro, esto no podía ser una comparativa si no habláramos de dinero, que es algo que en el fondo nos interesa a todo el mundo. El modelo de gasolina que tengo aquí detrás parte de los 15.940 euros y el eléctrico desde 19.990 euros. Pero si aplicamos el plan MOVES y todas las ayudas que nos puede dar el gobierno, se nos quedaría en 15.590 euros. Como veis, la diferencia entre un modelo y otro, en este caso con la marca de Citroën, no es demasiada y nos puede costar un poquito más decidir. Así que como la diferencia es mínima, no le voy a dar un punto a ninguno a nivel económico. Lo que sí que quiero que quede claro es cuánto nos va a costar el mantenimiento de estos coches de cara a 5 o 10 años, que es algo que a muchos nos puede preocupar. Con los mantenimientos no hay nada tallado en piedra realmente, porque todo dependerá de cómo tratemos al coche, de si duerme en la calle, de nuestra forma de conducir, pero sobre el papel la teoría nos dice que un coche eléctrico es cierto que puede necesitar menos mantenimientos que un coche de combustión, principalmente porque tiene menos piezas móviles y hay muchas menos cosas que cambiar, como aceites, piezas, bujías, etc. Así que yo os dejo aquí la información y vosotros hacéis lo que queráis. Mi conclusión, después de esta comparativa, después de estas pruebas reales, es la siguiente, y creo que lo que voy a decir a continuación se puede aplicar a la mayoría de coches eléctricos y de combustión que hay en el mercado a día de hoy. Un coche eléctrico es mejor que uno de gasolina, pero solo si cumples con estas condiciones. Primera condición, lo vas a usar principalmente en ciudad o para distancias cortas que no superen más de 70 kilómetros. Si tienes pensado comprar el coche también para irte de vacaciones, para irte a hacer viajes largos o como ocio para el fin de semana, quizá es mejor que te compres uno de gasolina por posibilidades, por tiempo de repostaje y por eficiencia en trayectos largos. Y segunda condición, si tienes un cargador en el garaje de casa para poder dejar el coche cargando toda la noche con una tarifa muy barata. Porque cargar en un punto de carga público sí, es una posibilidad, ya lo habéis visto, pero a día de hoy eso tiene mucho que mejorar en España. Lo primero, rara es la vez en la que he ido a un punto de carga público y o no funcionaba, o estaba ocupado, o me daba problemas la aplicación, o me daba problemas el propio cargador en sí. Hay mucho que hacer aquí. Y lo segundo es que no siempre son muy intuitivos a la hora de utilizarlos. Así que si no cumples con esta condición, te recomiendo un coche de gasolina porque es más fácil de repostar, tardas muchísimo menos y, aunque es algo más doloroso para nuestro bolsillo, es muchísimo más accesible. Después de haber hecho estas pruebas reales con los dos tipos de motorizaciones y a pesar de que los eléctricos son una alternativa muy interesante a la combustión, llegan pegando fuerte y cada vez vemos más en la calle, a día de hoy, a finales de 2025, creo que te tengo que seguir recomendando un coche de gasolina porque, aunque puede ser un poco menos económico, es la opción más cómoda. Así que ahora te toca a ti, dejarme un comentario con tu opinión, cuál de las dos motorizaciones prefieres a día de hoy y por qué, y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.